A Reinaldo por acompañarnos. Él está en Alemania, así que está pasada la medianoche en este momento. Y bueno, nuevamente gracias. Solo quería comentarles que nuestro próximo café virtual debería ser el 2 de abril, pero es Viernes Santo, así que lo vamos a correr una semana más. No se preocupen que van a saber de nosotros, les vamos a mandar algunos mensajitos, pero nos volveríamos a ver el viernes 9 de abril con otro tema súper interesante alrededor de la data también. Quiero dejar a Roxy para que presente a Reinaldo para comenzar con nuestro café de hoy. Bienvenidos todos y buenas tardes. Sí, voy a presentar a nuestro invitado que liderará la sesión de hoy. Reinaldo es historiador por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Master en investigación en educación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Su pasión por la historia y la educación lo ha llevado a ser docente de escuela, consultor también en el Sistema Nacional de Evaluación, Acreditación y Certificación de la Calidad Educativa, CINEACE, y Minedu, igual en gobiernos locales, a cargo de proyectos de innovación educativa, diseño de material educativo y en grupos de investigación. Investigación, como verán, es un tema que ha sido parte, ya es parte del chip y el hilo de cómo piensa Reinaldo. Actualmente pertenece al colectivo de estudios latinoamericanos de Barcelona como investigador. Estamos felices de tenerlo con nosotros. Reinaldo, les contamos que es parte del equipo de Evolution Perú, en nuestro equipo de data, y le damos la bienvenida. Y Reinaldo, por favor, si podrías, tú conoces la estructura, igual que nuestra comunidad, la comunidad de líderes que tenemos es lo máximo, y por favor, si te damos los primeros 20-25 minutos para presentar el tema, anclar el diálogo que sigue. Sí, muchas gracias en primer lugar a la invitación, a Roxana, a Nela y a Evolution Perú por la invitación. Si por algún momento me ven con los decibeles un poco bajos, entiendan que es un poco por el cambio de hora, pero me tonifico y ya me repongo con energía y regreso. Bueno, lo que siempre, una de las cosas que quiero un poco hacer énfasis es que la sesión de hoy, en los pocos minutos que queremos, es abordar cómo es importante la investigación en el espacio educativo, no solamente como una oportunidad para tener un artículo bonito o tener alguna investigación que pueda aportar, sino también para la propia práctica educativa y en este caso la gestión educativa. Entonces, teniendo en cuenta esos aspectos, yo les voy a compartir una diapositivas. No, a ver, ¿puedo compartir? ¿Alguien me dice? Poder compartir, te dice co-host, a ver. Ok, imagino que, a ver. Un botoncito abajo, Sí, ¿dónde está? Ahora sí, recién se activó, ok. Ya, perfecto. Ok, lo que queremos entender, yo parto un poco de la idea que tengo en cómo funciona también la administración. Para mí existen dentro del campo de la administración tres aspectos a resolver, que es personas, procesos y productos. Si una de estas para mí falla, lo que es al final el producto o lo que quieren ofrecer va a caer en desventaja. Entonces acá tenemos personas, que es todos aquellos que participan en este proceso, que es en este caso docentes, en este caso directores, en este caso también el material educativo, por ejemplo, si vamos dentro de esto. Procesos es todos aquellos elementos de gestión que ustedes van a tener para poder que estas personas puedan tener, dentro de todo este proceso productivo, puedan tener resultados. Y los productos es lo que ustedes quieren tener, o sea, es decir, mejor calidad educativa, padres más participativos, docentes más colaborativos dentro de tanto de su práctica educativa, pero también con la institución. Entonces yo un poco lo que intento anexar es desde esta lógica empresarial, que es una lógica venida desde la empresa, cómo yo también la relaciono con el aspecto educativo sin perder, en este caso, sin dejar de lado
lo que busca la educación, que es el desarrollo de la ciudadanía, etcétera. Si no, lo que quiero hacer énfasis es que en esta parte, lo que yo considero es que estos tres engranajes tienen que ir bien cuajados para que se pueda tener un resultado, en este caso, que se pueda evidenciar y que sea provechoso para la comunidad. No quiero decir que este modelo netamente empresarial tiene que distribuirse o tiene que organizarse en la educación. Simplemente lo que quiero decir es que esto de acá hay que tenerlo en cuenta para que funcione un proceso. Dentro de este, a ver, sigue pasando. Okay. Yo lo que quiero también comprender es romper un poco con este paradigma clínico donde solamente la educación está basada netamente en una estructura, es decir, que nosotros podemos analizar solamente a través de data cuantitativa, la cual es buena, es decir, no es mala, pero debería complementarse con otro tipo de evidencia. En este caso, estamos hablando de los sujetos, los individuos, y es ahí donde nosotros entramos a una complejidad más profunda de lo que es un proceso de investigación e indagación de lo que ustedes mismos quieren como directores tener. Entonces, rompemos un poco este paradigma donde nos menciona que solamente podemos hacer investigación científica en base a la data cuantitativa e ingresamos a la otra parte, que es la parte de sujetos. Comprender y entender los sujetos, cómo se desarrollan, qué es lo que piensan y cuáles son las representaciones que ellos tienen respecto a una problemática. Para esto, Woods propone el aspecto pedagógico de la etnografía, que es uno de los elementos que podemos utilizar para poder realizar un levantamiento de datos. Es decir, las técnicas etnográficas pueden ayudarnos a que ustedes complementen toda esta indagación que tienen a través de todo el levantamiento de datos que pueden tener cuantitativos a los datos etnográficos, que pueden ser a través de la entrevista, la observación, que lo vamos a ir más adelante. También estadística, pero esta estadística, que son datos duros, tenemos que hacerlos conversar con el levantamiento, la data cualitativa, para tener ese cruce de información. Ahora, esto definitivamente se sustenta también en un marco conceptual que ustedes tienen que tener. Estos marcos conceptuales están definidos por las teorías pedagógicas que, si en el caso son un colegio estatal, ya tienen orientaciones y enfoques propuestos del Ministerio de Educación, que ustedes pueden utilizarlos para poder comenzar a elaborar sus instrumentos de levantamiento de datos o recojo de información. Si bien es cierto, hay algunas plataformas del ministerio que nos permiten subir información y va cuantificando, pero la información que ustedes pueden tener de la data cualitativa enriquece este proceso y ayuda a que ustedes puedan ingresar y puedan ingresar a lo que perciben los estudiantes, los padres, sus docentes, y en realidad depende de cuánto ustedes sean ambiciosos para poder cerrar hasta dónde quieren llegar. Pero la información que se puede percibir definitivamente es muy rica. ¿Qué es el diagnóstico educativo pedagógico? Yo lo considero de esta forma, que es una actividad científica donde el sujeto de estudio es amplio, y también los sujetos e instituciones. Es decir, puedes analizar a través de la actividad científica instituciones y puedes analizar sujetos. Entonces, lo que me dirían, pero Reinaldo, entonces me está diciendo que tengo que tener algunas cualidades de investigador. Bueno, lo básico sí. Tienes que tener curiosidades, preguntas, plantearte preguntas, saber diseñar instrumentos, pero al mismo tiempo también es no solamente diseñar por diseñar, sino que hay ciertas características en este diseño que tú tienes que tener en cuenta, pero siempre sustentado bajo un paradigma educativo. Es lo que yo siempre he mencionado. Si tú tienes claro cuáles son tus cimientos, bajo qué enfoque educativo estás, los cuestionarios, las entrevistas y todo el tipo de información que tú quieres levantar a través de estas técnicas van a todos engranaje, van a ser como un engranaje y que te va a dar un contexto más amplio de lo que tú quieres. ¿Qué función cumple?
A partir de este tipo de actividades, ustedes lo que pueden hacer son actividades preventivas, es decir, intentar ver o proyectarse hacia dónde va lo que ustedes están realizando, planificando, o qué es lo que se está aprendiendo, cómo se está desenvolviendo dentro del sistema, dentro de sus sistemas educativos, la educación o la calidad educativa, si nos enfocamos bajo este estándar. También nos puede ser predictivo, pero también nos ayuda a tener corrección, es decir, corregir lo que nosotros estamos fallando. Muchas veces el dato cuantitativo te puede decir, estás fallando en tal cosa, pero tú exactamente no puedes definir en qué estás fallando. Entonces es ahí donde tú puedes enriquecerte con esta información. El recojo de datos cualitativos. Esto lo menciona en las direcciones del PI. Cuando mencionan el PI, también proponen ellos que se haga reconocer opiniones de estudiantes, padres de familia, docente administrativo y equipo directivo. Lo que estamos hablando acá, si estamos hablando de opiniones, estamos hablando de representaciones, de percepciones. Y hablando de percepciones, estamos hablando de una información que no necesariamente está basada en datos cuantitativos, sino en datos cualitativos. Y entonces, para poder extraer esta información, tienes que tener una serie de instrumentos y elaborar y tener una serie de técnicas para que esta información tenga la mayor amplitud de visiones y a ti te puedan servir para poder comparar, poder interpretar ambas datas y poder tener conclusiones. Es decir, lo que en la investigación científica se menciona como la triangulación. Si tú tienes un enfoque teórico de la educación basado, ya sea desde la educación pública, si nos ceñimos al marco curricular peruano, y ya sea la institución privada, que tiene también su propio sistema de desarrollo, que ha desarrollado propio algún tipo de sistema de marco conceptual educativo, entonces tú lo que vas a hacer es conectar esto que tienes como enfoque, que es lo que tú quieres de la educación, la data cuantitativa que la has recogido y la data cualitativa, y haces una triangulación. Comienzas a comparar, pero para esto tienes que tener relación entre todos estos. Y después viene uno de los procesos que diría yo que son uno de los procesos más ricos de esta parte, que es la parte de la interpretación. ¿Cómo interpretar los datos? Pero para interpretar datos, yo diría que tienes que tener cimentado la parte del enfoque educativo que tú estás planteándote, porque si no, vas a caer en un vacío teórico y solamente lo que vas a hacer es describir los datos y no los vas a interpretar. Son dos cosas distintas. La descripción es yo veo y dice 30% de los estudiantes me dijeron que sí, ok. Pero en la data cualitativa te podría decir el estudiante algo que pueda conectarlo con esto, pero como no lo estás interpretando, más solo lo estás parafraseando, entonces tú no vas a poder conectar ambos datos y vas a perder una oportunidad de poder retroalimentar mejor en este caso a través de las conclusiones y posteriormente recomendaciones. ¿Qué métodos? Uno de los métodos que vamos a ver hoy, que es el que creo que se podría empezar, que es lo básico, porque tanto el método, lo cualitativo y lo cuantitativo, podemos utilizar e iniciar ambos con el método encuesta. El método de encuesta consiste en interrogar y las interrogantes que se van formando también en esta gama de preguntas tienen que tener una serie de procesos, es decir, no podemos preguntar lo que se nos ocurre, sino eso que se nos ocurre, tenemos que estructurarlo, tenemos que organizarlo, tenemos que adaptarlo a un lenguaje accesible, tanto si es para docentes, si es para padres de familia o si es para estudiantes. Entonces, uno de los problemas que tenemos es cómo utilizamos estos métodos, cómo lo hacemos más accesible al entendimiento y a la comprensión, pero ¿qué queremos con estos métodos? Por ejemplo, con el método encuesta, podemos tener, por ejemplo, qué sienten las personas, qué ideas, pensamientos, emociones, actos, comportamientos, actitudes, y cómo podemos comprobar estos elementos a través del lenguaje. En este caso podemos corroborar a través de una entrevista, si es que utilizamos
el método de encuesta. Por tal motivo, el método lingüístico, cuando estamos hablando de un método lingüístico, es decir, el método de encuesta utilizado de una forma correcta te da una información que es muy valiosa para lo que tú quieres trabajar. A ver, hay una persona que está emitiendo. Ok. Entonces, el método de encuesta que tenemos acá, podemos manejarlo en dos tipos, en los cuestionarios y en las entrevistas. En cuestionarios y entrevistas. Entonces, nosotros tenemos cuestionarios basados, ¿por qué? Porque el cuestionario tenemos que tener una parte de reflexión constante del cuestionario, un vocabulario conocido por las participantes y el vocabulario adaptado a las personas que se quiere en este caso trabajar. Este es cuando estamos hablando de los cuestionarios. Como se dan cuenta, hay cuestionarios y hay entrevistas. Y dentro de las entrevistas pueden ser las entrevistas como... dentro de las entrevistas podemos también tomar en cuenta los focus group o también podemos tomar en cuenta los libros de notas, que son técnicas etnográficas. Preguntarnos, cuando queremos resolver ese tipo de actividades, no redactar preguntas sin estructurar. Yo soy de las personas que siempre estructuro todo lo organizo, todo lo estoy haciendo mapas conceptuales, siempre estoy organizando ese tipo de juego mental porque te ayuda a definir qué es lo que quieres, definir qué es lo que quiero conocer y después las preguntas tienen que corroborar eso que quieres conocer. En el caso de la educación y en el caso de lo que ustedes quieren, se tiene que basar definitivamente en un marco de indicador, en un enfoque que ustedes quieren sobre la educación y a partir de eso comenzar a tejer todo esto. Bueno, esta parte lo utilicé en un curso, así que está en catalán, pero se entiende, creo, ¿no? O sea, las fases es la estrategia y el producto, ¿no? Entonces nosotros tenemos que tener unas fases para poder elaborar este cuestionario. Entonces ustedes van a establecer sus indicadores, sus dimensiones y ámbitos. Entonces ustedes me dirán, Reinaldo, estamos hablando de esto de acá es una tesis. Bueno, la tesis se sustenta en la investigación. Y ustedes lo que quieren hacer es investigación al margen que puedan escribir. Si quieren, ustedes pueden escribir la tesis después de investigación. Pero en este caso no van a llegar ustedes a una conversación más profunda como la tesis, pero sí tienen que utilizar estos instrumentos que son las técnicas básicas para poder sustentar un cuestionario, es decir, la selección de preguntas, aplicación de una prueba piloto, establecimiento de la validez y fiabilidad del cuestionario. ¿Por qué? Porque muchas veces también tenemos un cuestionario que creemos que está bien, pero que no ha sido validado. Y si tú lo compartes con otras personas, esta validación no pasa el estándar, entonces tienes un cuestionario que no lo podrías tú de repente compartir porque no está validado. Entonces recomiendo siempre que los cuestionarios lo validen. Si es un cuestionario utilizado por un organismo internacional, mencionarlo, que es un cuestionario adaptado de un organismo internacional. En este caso, los filtros serían menos, de repente una persona nada más que lo pueda revalidar. Pero si en este caso el cuestionario netamente de un organismo internacional, la validación no es necesaria, pero sí argumentando que hay que utilizar. Bueno, aquí hay una serie de estrategias que ustedes pueden utilizar para este tipo de cuestionario, para la elaboración del cuestionario, el trabajo de grupo, trabajo individual, trabajo de grupal. En realidad es amplio, pero si uno lo sigue de una forma continua, en realidad el producto que te tiene es un producto preciso, conciso y que te va a ayudar a utilizarlo y reformularlo y de repente lo puedes utilizar en varios momentos de lo que te toca a ti gestionar. Es decir, no solamente en un determinado año, sino lo puedes repetir los siguientes años. Algo dentro de lo que mencionamos en los cuestionarios, como le decía, es tener siempre la conceptualización bien clara, por ejemplo, en este caso temática. Si vamos a trabajar en el ordenador con el ámbito escolar, nosotros podemos preguntarnos del ordenador, por ejemplo, el nivel de utilización, características de su utilización, niveles de utilidad, es decir, todo lo que tienes que hacer con utilidad y nivel de conocimiento, en este caso si estás apuntando a un estudiante. Entonces, eso es un ejemplo que ustedes cómo se van desenvolviendo desde una parte más general a las dimensiones y los indicadores. Es decir, ¿qué es lo que te va a ayudar a saber, por ejemplo, en este caso, en este juego, el nivel de utilización? Entonces, ¿qué vemos acá?
El nivel de utilización, tengo que saber cuánto es el número de horas dedicadas, si se ha utilizado alguna vez, si se tiene ordenador en casa, clases que se implican. Este es un ejemplo. Y acá saldrían las preguntas. Entonces, partimos que tenemos que tener en cuenta los enfoques que ustedes están manejando dentro de la educación, y esto le va a ayudar a que se organicen. Como le mencioné, ya hay mucho trabajo en tema educativo avanzado en función de enfoques, así que es cuestión de utilizarlos, interiorizarlos y esquematizarlo, es decir, desarrollar árboles para que ustedes puedan encontrar y sacarle mayor producto o fruto a mayor provecho a este tipo de contenido que ya está, ¿no? Entonces lo que falta es sistematizarlo. En este caso es un ejemplo de una sistematización. Por ejemplo, acá está hablando del mismo marco curricular, lo que ellos contienen, ¿no? Ellos contienen esto, ¿no? Hablamos de ética, hablamos de equidad, vendrían a ser, si estos serían como estos, ¿no? Las temáticas. Entonces, si nosotros utilizamos de repente la ética, ¿cuáles son los elementos, las dimensiones de la ética? Y esto lo tiene el marco curricular, o sea, es cuestión de investigarlo. Y dentro de estos elementos de la ética, ustedes podrían resolver, por ejemplo, cuáles son indicadores que ustedes consideran que te pueden dar a conocer cada una de las dimensiones que tiene la ética. Y a partir de eso realizan las preguntas. Entonces, yo les estoy dando un ejemplo acá de cómo, por ejemplo, cada una de estas se pueden subdividir en varias dimensiones y cada dimensión te va a dar indicadores y cada indicador te va a dar una serie de preguntas. En este caso estamos hablando de un cuestionario que es para que tú tengas una data cuantitativa de respuesta. Ahora, si tú quieres corroborar esto, bueno, ahí vamos a proponer también las técnicas cualitativas. Entonces, tenemos que tener un lenguaje donde todas las personas puedan entender, que cada pregunta debe reflejar solo una idea. Este es en el cuestionario. Los cuestionarios deben redactarse de forma clara, redactar las preguntas de forma personal y directa, no entrar en estos rodeos que muchas veces mucho verbo, mucho sujeto y al final la pregunta no se entiende. No recoger información que no sea necesaria. Si tú vas a preguntar, si te interesa saber si el estudiante, con cuántas personas integran su familia, no irse a una pregunta de repente un poco más, ¿y cuántas personas integran tu familia? Y dime las características. No, o sea, lo que te interesa es una sola pregunta, pero esta se puede desglosar, sí, pero siempre teniendo en cuenta lo que tú quieres responder. Entonces, las preguntas, hay preguntas de conductas, hay preguntas de información y preguntas de disposición. Estas pueden ser abiertas y cerradas. Ya eso es algo que ustedes en un cuestionario lo van a observar. Por ejemplo, preguntas cerradas, esto lo pueden ustedes, este tipo de actividades, por ejemplo, ¿no? De dicotómicas, que son estas preguntas tipo cuadraditos solamente para cerrar, hay preguntas de preferencia, hay preguntas de escala de evaluación, ya depende de lo que ustedes quieran, cómo lo quieran procesar. ¿Ya? Por ejemplo, ¿cómo iniciamos un cuestionario? Perdón, Reinaldo, perdón. Unos 3 minutos solamente para que puedas seleccionar lo que quieras, ¿no? Para cerrar y ahí poder tener una conversación, entonces, interactuar con el grupo. Sí, entonces, cuando vemos estas preguntas, siempre tener en cuenta cómo iniciamos el cuestionario, que me parece una de las partes también más importantes, que es la forma amigable en que nosotros presentamos nuestro cuestionario, en el caso de levantar información, cuando queremos, por ejemplo, estudiantes, padre de familia, lenguaje distinto, entonces también hay que tener en cuenta eso, ¿no? ¿Quién realiza la encuesta? Siempre tener en cuenta que persigue la encuesta, la petición, siempre mencionar el anonimato y el tipo de cuestiones que se van a plantear. Otra técnica que también sería importante que ustedes puedan desarrollar, que es muy poca quizás desarrollada, es la parte de la etnografía. Es decir, qué es lo que ustedes quieren qué es lo que ustedes quieren observar, o mejor dicho, ustedes quieren analizar en función a qué, a dos perspectivas, la MIT-ETIC, es decir, dentro de un grupo y como observador en un grupo. Esto lo aplicaron los antropólogos, lo aplican los antropólogos, y es una de las técnicas más ricas también dentro de lo que ustedes pueden realizar. Entonces, la etnografía, el trabajo etnográfico, les puede ayudar a ustedes también
a ingresar a estas, en el caso de una clase, pueden ingresar a una clase y pueden ser un observador de la clase, pero al mismo tiempo la idea es que ustedes no tengan una participación directa en la clase, sino un observador, pero un observador de forma amical, que no se siente. Lo importante de la etnografía, y este es uno de los tips de la etnografía, es que el sujeto, yo lo hablo así en términos científicos sociales, el sujeto observado no tiene que sentirte que tú lo estás observando. Tú puedes tener 5 o 6 cámaras al costado, pero tienes que haber desarrollado todo un ambiente para que él no se sienta observado ni estudiado. Entonces, de esta forma, él puede transmitir confianza, puede desarrollar lo que tú buscas y puedes ir direccionando lo que tú también buscas. Otra técnica puede ser el diario de campo. Esto lo pueden hacer ustedes en tu práctica diaria como docente, ir anotando pequeñas frases, pequeñas observaciones que ustedes van encontrando, y después todo esto tiene que sistematizarse, es decir, tiene que pasar un proceso de sistematización, y a través de esta sistematización ustedes pueden tener muchos instrumentos para poder ustedes hacer un análisis completo de la gestión que están realizando. Como se dan cuenta, es bastante amplio en realidad intentar abordar todo esto, pero hemos intentado hacer un panorama general que les pueda a ustedes aportar a lo que vienen realizando. No, gracias. Sí, ahora vamos a hacer la transición. Yo sé que es dificilísimo tratar de meter tanta información en poco tiempo. Has tocado cosas bien técnicas y bien profundas, y también cosas amplias, ¿no? Y que nos dan la mirada. Ahora, hablando con el grupo, podemos conectar eso con el contexto que están viviendo nuestros líderes en la comunidad, y partes y hacer las conexiones con lo que es más relevante para sus realidades dentro de esto. A ver, si podrías dejar de compartir. Sí, lo dejo. Perfecto. Y abrimos para comentar. Yo solamente para comentar mi propio, en lo que voy procesando y reflexionando sobre muchísima información, porque es muchísima información. Algunas cosas que hablaste al comienzo, que anclar todo lo que es investigación en una paradigma, mencionaste, educativa, pero no, fundamentarlo con una mirada y una perspectiva educativa, creo que es importante, y puede ser diferentes cosas para diferentes personas y diferentes líderes. De ahí parte las preguntas, las curiosidades, pero nos da un enfoque, ¿no? En vez de irse por todos lados. También la triangulación de información, me pongo a pensar justamente en uno de los trabajos que hemos hecho sobre cómo, hasta mirando la data cualitativa, en los comentarios de una encuesta, ¿no? Comentarios abiertos, en vez de los yes, no, o las cosas cerradas como enseñaste, pero en los comentarios se puede comparar con lo que sale de focus groups o de conversaciones quizás hasta más informales que hemos tenido con padres, con estudiantes, ¿no? Con docentes, dependiendo de lo que estamos estudiando y a quién queremos llegar para recopilar. Bueno, con eso yo sé que ya es suficiente, Roxana. Pero gracias. A ver, ¿alguien tiene alguna pregunta, comentario, alguna conexión con Nela? Tú querías hablar. Sí, no, solamente quería decir que comenzamos hace 4 semanas con el tema de abrazar las preguntas, ¿no? Fue una de las primeras conclusiones a las que llegamos. La semana pasada, el café pasado, con Marco, hablábamos del lenguaje de los números, ¿no? Cuando uno hace una encuesta, etcétera, uno lo que recibe es una información, y la data es cruda, y lo que Reinaldo nos acaba de decir ahora es sumamente importante también. Una vez que contamos con la data, lo que tenemos que hacer es analizar. Ya saben ustedes cuál es el proceso, el procedimiento. Si alguno quiere hacer una pregunta, por favor levante la manito o directamente abre su micrófono y hace la pregunta,
o lo puede hacer a través del chat. ¿Alguien tiene alguna pregunta en este momento? No solo preguntas, pero comentarios también de cómo han usado data cualitativa. No tiene que necesariamente ser preguntas, pero conectándolo a sus contextos. Cómo van organizando, sistematizando su información, porque como educadores reciben un montón de información y tienen mucha data presente en sus vidas. Durante mucho tiempo las escuelas se remitían a hacer informaciones, pequeñas informaciones en las escuelas. Generalmente los directores no utilizábamos la data que ahora el ministerio nos proporciona para hacer investigación en el aspecto cuantitativo, porque el ministerio lo que nos pide es cuantitativo. Pero algunas escuelas ya han ampliado este horizonte, agarraron la técnica y lo mueven ya también para hacer investigación en la parte cualitativa. Entonces, siento que es muy importante que el ministerio o algún espacio donde se desarrolle cómo elaborar cuestionarios, instrumentos para que los directores, porque todo es bonito, pero ¿cómo lo hago? Entonces, todos te preguntan, ¿pero cómo lo hago? ¿Cómo hago para hacerlo cualitativo y lograr interpretar? Porque tú hablas de la triangulación. Eso es importante y tiene que estar mirado desde el enfoque que tiene la escuela. Eso se tiene que dar para poder hacer la interpretación de los resultados. Entonces, sería interesante espacios donde podamos construir algunos instrumentos para ver el diagnóstico cualitativo de una escuela sobre, de repente, cómo es el tejido social en una escuela, qué necesidades tiene. Realmente, cuando tú hablas con los niños te dan una lista de necesidades súper, y ya tienes para trabajar como 10 años con ellos. O sea que me parece súper interesante la conversación con padres y estudiantes y maestros es muy importante para poder saber cuál es el camino que tenemos que seguir en una escuela. No podemos seguir mirando solamente la parte cuantitativa, sino como dices tú, Reinaldo, la parte cualitativa también es importante. Gracias. Muchas gracias, Anita. Reinaldo, no sé si quieres comentar o le cedemos el micrófono a Betsy. Reinaldo. Pueden ir, no solamente algo que veo, que percibo, es que las comunidades de enseñanza muchas veces están, quizás mi madre es profesora y yo me estoy vinculado al tema educativo desde hace mucho tiempo. Y una de las dificultades ya un poco, no quiero llegar al tema de comparar, pero sí tenemos que llegar a tener qué es lo que están haciendo otros espacios donde están funcionando la educación o están con mejores indicadores de aprendizaje, etcétera, o qué está funcionando bien socialmente. Algo deben estar ellos haciendo algo bien que está funcionando con sus dificultades, pero están funcionando sus sociedades. Y algo de lo que veo es que desde la enseñanza, y es lo que tú mencionabas, Ana, que cuando se está desarrollando recién el profesor, es decir, cuando está estudiando, el tema de investigación en educación realmente es muy bajo. O sea, están más de repente vinculados, de repente me estoy atreviendo a decir esto, pero está más vinculado de repente a cómo puedes enseñar bonito, pero no cómo analizar lo que enseñas. Entonces, creo que esa es ahí una de las cosas que estamos, que una dificultad es porque te acostumbras, eso que te estás capacitando, te estás formando en tu labor docente, entonces te acostumbras a un determinado ritmo, pero cuando te sientas tú a realizar una reflexión de tu práctica educativa, entonces dice, ya, si yo quiero saber esto, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y es ahí donde el profesor que te enseñó en la universidad, te lo digo porque a mí también me pasó lo mismo, o sea, yo vengo de una universidad pública en Perú, entonces sé cómo se enseña, cómo se percibe la enseñanza en la educación peruana en general.
Entonces creo que esa es una de las cosas que tú mencionas, me parece importante. Es decir, cómo las redes de educadores, ya está bien, no te enseñaron, pero cómo también priorizas el tema de querer innovar a través de la investigación. Es decir, no necesariamente te vas a volver un Gracias, científico, Reinaldo. pero Betsy. te podrías apoyar con esa pregunta, ¿no? Bien. Reinaldo, te cortó Nela, pero es que está viendo la cola de personas que Sí, quieran me di comentar, o sea cuenta, que por eso queremos... me di cuenta que varios, Las manos, ¿no? Que se quedan. Gracias. Bueno, sí, y justamente lo comentaba el otro día y me lo comentaban, la falta que hace ahora, por ejemplo, en el sector de escuelas privadas, ¿no? Tener los datos concretos de, por ejemplo, la calidad de enseñanza que se ha dado ahora durante el 2020 virtualmente, que creo yo que el balance es bueno, pero esa es mi opinión y puedo decirlo así ligeramente, pero no tengo nada que me respalde, ¿no? Entonces, lo importante de hacer estos análisis, esta investigación para tener ese respaldo, ¿no? Y ante cualquier cuestionamiento, uno pueda salir a mostrar la data, ¿no? A mostrar la data. Sí, eso es lo que quería comentar. Gracias, Betsy. ¿Seguía Ralph? ¿Me parece? Sí, no, yo solamente quería aportar porque justo, uno de mis intereses es el trabajo con datos, básicamente con Big Data, no es algo que podamos abordar hoy día, pero sí yo creo que es muy importante, como decía la semana pasada, basar las decisiones en datos, ¿no? Y como dice Betsy, demostrar los avances, demostrar lo que se ha logrado en base a datos concretos. A mí principalmente me interesa bastante cómo trabajan el expositor este tema de las matrices, digamos, cuando tú creas una matriz de evaluación, una matriz de diagnóstico, ¿qué consejos podría dar para hacerlo de la manera más efectiva posible? Porque a partir de la matriz tú elaboras pues todos tus instrumentos, etcétera, etcétera. No sé si tiene algún consejo en particular para eso. Me interesa bastante. Sí, continúe. El último lo puedo responder para desplayarme. Ok, entonces continúo yo. Buenas noches con todos. El tema es súper interesante y justo estaba pensando, ¿no? Sobre la importancia de la investigación cualitativa en las escuelas, ¿no? Reinaldo nos hablaba de los diversos paradigmas, ¿no? De investigación cualitativa como la etnografía, ¿no? También está la fenomenología, el estudio de casos, investigación y acción. Entonces, que son paradigmas que tienen sus propias herramientas que se aplican en las escuelas. Pero también hay algo bien importante que también habló Reinaldo, que la capacidad o el aprendizaje de investigación en los docentes es bajo, ¿no? O sea, no salimos formados, ¿no? Con toda esta competencia de hacer investigación, ¿no? En nuestras escuelas. Entonces mi pregunta va ahí, ¿no? Como un desafío para todos los directores, ¿no? ¿Cómo promover esta cultura investigadora, ¿no? En nuestras escuelas, ¿no? Porque realmente todo lo que hacemos es riquísimo con los padres, con los estudiantes, ¿no? Hay bastante data, hay data cuantitativa, data cualitativa, ¿no? Y perdemos esa información, ¿no? Cuando es una información valiosísima para hacer los planes de mejora, ¿no? Entonces yo creo que es cómo instaurar, implementar una cultura investigadora, ¿no? En toda la comunidad, ¿no? Especialmente en nuestro equipo docente. Gracias. Muchísimas gracias, Janet. Súper interesante. Tenemos a Jaime y a Luis, pero creo, Reinaldo, que podrías contestarles a estos primeros comentarios. Okay. Y luego, con el permiso de Luis y de Jaime, continuamos para escucharlos y poderles responder. Ya, en el tema del consejo, que algo que le digo bueno, cuando se me toca capacitar o me toca dar ese tipo de actividades,
lo primero que yo les digo es leer, leer y leer, porque si tú no tienes interiorizado un marco teórico, por más que tengas al costado al mejor asesor en temas de elaboración de instrumentos, no vas a sentir que avanzas. ¿Por qué? Porque te va a preguntar, y allí esto, porque alguien que te asesora en una estructura, te pide a ti que tú definas primero qué es lo que quieres investigar. Entonces, yo le digo que lo primero que tienes que hacer, o que se tiene que hacer, es interiorizar y empaparse al máximo en aquello que tú quieres manejar conceptualmente. Luego de eso, claro, vas haciendo, yo siempre hago fichas, mapas conceptuales, yo tengo, por cada tema tengo muchas fichas, mapas conceptuales, infografía, mucha infografía, y esta infografía me ayuda a organizarme para tener dimensiones, para tener indicadores. Es decir, si alguien me pide, mira, ¿cuál es la dimensión de la calidad educativa? Ah, ok, yo recuerdo, es esta, y te puedo dar los indicadores, pero tengo un sustento teórico fortalecido de lo que es la calidad educativa y sobre qué enfoque de calidad educativa me estoy manejando, ¿no? En este caso yo recomendaría es eso, ¿no? Entre la lectura y la organización visual, porque eso te va a ayudar mucho a sistematizar. Algo que estaban preguntando, disculpen, no recuerdo el nombre, pero hablaba de los desafíos que tienen los docentes, es trabajar, yo creo que hay que trabajar en redes de comunidad de aprendizaje, pero no las que están saliendo ahora, que es redes y que todos se comparten la sesión de aprendizaje, que todos se comparten la estrategia de aprendizaje, que te ven yapéame, dame un PPT, dame un PPT y te mando la sesión ya hecha para que lo cambies. Yo creo que eso no es una red de aprendizaje. Entonces yo creo que podría formarse unas redes que puedan problematizar y a partir de esa problematización intentar resolverse entre todos. Yo viví en Barcelona un año y hay una red de educadores muy fuerte, que es como decir, si vamos a hacer el SUTET acá, ellos tienen allá su red de investigador que se llama Rosan Sensat, que es una red de investigadores educadores que agrupa educadores e investigadores en educación, y lo que hacen es problematizar y intentar resolver investigaciones a través de lo que ellos hacen, y cada uno resuelve en su escuela y entrega un producto, ¿no? Entonces yo creo que el tema de redes podría ser uno de los desafíos que podría estandarizarse para que ustedes puedan también sacarle al máximo provecho lo que están haciendo. Creo que había otra pregunta, pero... bueno, el tema de siempre problematizar, ¿no? Y cómo problematizar no solamente en función a una dificultad, sino simplemente a un cuestionamiento. Creo que sería lo básico para poder empezar en este juego de cómo problematizar la realidad. Gracias, Reinaldo. Le sigue a Reinaldo Jaime. Te escuchamos. Sí, buenas tardes con todos nuevamente. Sí, interesante el tema de hoy, la investigación que es importante en las escuelas y principalmente en la gestión directiva, ¿no? Siempre cuando nos pide una data, o sea del ministerio, o sea de una situación de autoevaluación, siempre hay un referente, ¿no? Un referente que te lo brinda el ministerio o te lo brinda la misma escuela por la misión, visión que uno se propone para estos 3, 4, 5 años, ¿no? Que tenemos como objetivos, ¿ya? Y entonces vamos en esa data de investigación, pero con ese referente siempre al lado. Pero cuando han hablado mis colegas, también hay un tipo de investigación que se hace en la escuela, y tenemos, por ejemplo, acá un grupo, un equipo que se llama el Círculo Mágico, y que hace una investigación precisamente de lo que refiere a la parte emocional, ¿no? Que interviene en el aprendizaje, que es importantísimo esa investigación. Tenemos muchos docentes que hacen muy buenas prácticas, pero cuando les dices cuál es el proceso para poder ponerlo en marcha en una situación investigativa o para un concurso, desisten, ¿no? Pero siguen trabajando, ¿no? Y eso es, creo que, fortalecer esa... como lo han dicho, ¿no? La investigación en los maestros y en la misma escuela, que es importantísimo para poder mejorar, ¿no? En cualquier aspecto de los procesos educativos, ¿no? La pregunta era el comentario, pero la pregunta es, y quisiera que me ayuden todos, por ejemplo, ahorita estoy en una controversia que hacer, por ejemplo,
El año pasado, y este año también continuamos con lo que es la educación a distancia, remota, ¿no? O virtual, ¿no? La data del año anterior que solicitamos a los docentes, ¿no? Era a través, pues, de sus informes, y ellos nos contaban qué hacían, ¿no? Y también colocaban una data numérica de lo que de la cantidad de estudiantes que tenían, y pues eso refería también en los procesos de cada estudiante. Pero al final del resultado no fue tan positivo como contaba esa data, ¿sí? No era positivo porque confiábamos en la labor y en la data que los maestros nos daban. Ahora, por ejemplo, este año ya queremos, por ejemplo, saber si el docente está trabajando diariamente. Y entonces, ¿cómo hacemos para poder controlar? ¿Cómo hacemos, por ejemplo, pasar el control que teníamos un registro en la escuela en forma presencial a una virtual, donde hay actividades sincrónicas o asincrónicas? Y tenemos que tener una data ya porque esto va a continuar, ¿cierto? Y tenemos que tener una data ya objetiva y no solamente confiar en lo que los maestros nos van a informar cada mes o al año o cada trimestre. Entonces, eso es importantísimo, que estoy en esa controversia. ¿Cómo hacemos? Tengo 112 aulas. Si yo quiero estar todo el día con ellos, como me dice mi hijo, no te va a alcanzar la vida. Así que esa es la gran controversia que tengo ahora. Gracias. Bueno, y si esa Muchas gracias, Jaime. Yo creo que la resolvemos entre todos y pasamos el recibo por honorarios de todos. Y bueno, eso es lo lindo de esta comunidad, ¿no? O sea, quizás, como Jaime sabe, en la comunidad hay alguien que ha vivido algo similar o que ha encontrado una solución, ¿no? a las problemáticas. Y yo creo que donde esto se hila a mucho de lo que se ha hablado es cuando encontremos esa solución, una de las cosas tan beneficiosas de la data cualitativa es poder indagar el por qué. Si la data te dice que las horas, los números no se ven como quizás esperabas, ¿no? Ahí uno puede utilizar esta parte cualitativa para indagar por qué, en vez de intervenir sin saber el por qué, ¿no? Pero bueno, primero es recopilar la data, como Jaime dice. ¿Alguien quisiera comentar? Roxana, hola, buenas tardes. Frente a lo último que tú señalabas, Roxana, buenas tardes con todos. Creo que lo que tendríamos que destacar fundamentalmente es que esta data es sumamente importante para tomar decisiones. O sea, nos está dando una pista, una señal, y ello nos está pintando un poco el escenario. Y creo que frente a eso, bueno, los directivos tenemos un poquito esa práctica. Quizá en nosotros es mucho más frecuente porque está vinculado con la gestión. Pero ya cuando vamos al aula, creo que ahí los profesores todavía les falta tener este ejercicio, pero en relación a ciertos resultados que va teniendo el aprendizaje y cómo también ellos pueden gestionar a partir de ello. O sea, la data definitivamente se complementa y sobre todo cómo ello puede arribar hacia generar un espacio reflexivo y tomar decisiones, pero ya un poco orientado a cómo seguir fortaleciendo los aprendizajes, ¿no? Gracias, Nancy. Yo quiero agradecerle a Luis su paciencia. Ahora sí te cedemos el micrófono, todo tuyo. Es chiquito y justo en la experiencia que estamos viviendo, que hemos vivido del año pasado también con esta pandemia, hemos tratado también en el colegio de recopilar mucha información tanto de los padres como de los propios estudiantes, ¿no? Ahora, tenemos, bueno, también el apoyo del equipo del psicopedagógico y de atención a la diversidad, porque se han recopilado, por ejemplo, mucha data sobre cómo se han sentido los chicos durante los periodos tanto sincrónicos y asincrónicos, ¿no? Y creo que esa experiencia que tienen los maestros, bueno, de soporte también por estos equipos es grande, pero justamente dentro de estas matrices que se forman, lo que ahora estamos en proceso es en
en justamente en transformarlo justamente en data que podamos medir y luego también procesar para seguir mejorando en todos estos procesos de aprendizaje, ¿no? Y eso también se transporta a las experiencias de los chicos. Por ejemplo, nosotros también tenemos un grupo de estudiantes que participan en la red de científicos de la basura, que durante lamentablemente durante el año que fue el 2019, hicieron todo este proceso de recopilación de datos con varios colegios de Latinoamérica sobre la situación por ejemplo, de las playas de la costa, ¿no? Entonces han hecho todo ese proceso de las encuestas, ¿no? Recopilar información, etcétera, y toda esa data rica que fue primero cuantitativa, luego en estos grupos se han transformado a situaciones en las cuales los chicos han podido el año pasado virtualmente con los otros estudiantes de otros colegios poder ya ver la parte cualitativa, que es cómo se sienten, qué conclusiones han podido llegar, y todo eso se llegó a transformar en una serie de cuentos que al final fueron publicados por esta red, ¿no? Entonces, justo tomando las palabras de Reinaldo, es muy importante seguir fomentando las redes entre los maestros, directores, porque creo que hay mucho que compartir y quizás hay experiencias que se pueden replicar y quizás incluso hay procesos en los cuales nos podemos entrampar, y en estas redes que es justamente de compartir y hacer, no solo de compartir y yapear, porque eso no es una red de aprendizaje, no, sino de compartir y justamente armar juntos, porque la idea es compartir entre los directivos, entre los colegios, incluso llegar a conclusiones, ¿no? Justo como lo que está mencionando también Jaime, ¿no? También es un tema ahora en la virtualidad, cómo medir ciertas situaciones, y es algo que creo que si en este periodo de tiempo alguno de nosotros llega, por ejemplo, a una situación de solución, pero que va a ser muy rico poderlo compartir entre nosotros y mejorar justamente nuestros procesos de gestión, ¿no? Eso es todo por ahora. Gracias, Lucho. No sé si Reinaldo quiere hacer un comentario, pero sí quiero mencionar que lo que viene en este ciclo, en lo que vamos cerrando en la próxima sesión, la mencionó Nela, vamos a tener como bueno, Nela quizás después pueda mencionar, pero al final, para cerrar literalmente el ciclo, terminaremos con un laboratorio de ideas que algunos de ustedes conocen, pero es una estructura donde se presenta una problemática, y no tiene que ser de un líder, puede ser de varios, una problemática común, y se arman soluciones a través de una conversación y diálogo sobre las experiencias, lo que ha funcionado, lo que no ha funcionado, para poder apalancarlo y así poder accionar, ¿no? O sea, lleva esta conversación a otro punto, y Lucho, creo que sería genial poder hacer eso como colectivamente, ¿no? Con el grupo. Tenemos una mano levantada, no sé si Lía podría... Lía, 2 minutos para que Reinaldo pueda contestarte y alcancemos todo. Perfecto. Gracias. Me ciño, no se preocupen. Bueno, en primer lugar, gracias por todas las opiniones, estoy aprendiendo bastante. Solamente 2 comentarios chiquititos. Uno es que para poder armar un buen instrumento o para poder hacer una buena interpretación de la data recolectada, uno tiene que tener también, manejar digamos, categorías. O sea, uno tiene que aprender a abstraer, ¿no?, las características comunes de un grupo de datos y luego ponerle una categoría, ¿no? Y distinguir si esa es la categoría que yo formulé al principio y qué nueva data va surgiendo en el proceso para yo irla acomodando o, en todo caso, armando una nueva categoría que es una categoría emergente, ¿no es cierto? O sea, en ese sentido, el pensamiento categorial ayuda. El enseñarle a los chicos desde pequeños para que luego cuando sean profesionales sepan justamente agrupar esos datos y poder hacer este trabajo de armar la recopilación a través de un instrumento y luego la respectiva interpretación. Y en el trabajo de interpretación hay una cosa muy importante que yo aprendí en los talleres del bachillerato internacional, que a mí me dejó, ¿no? O sea, yo nunca me había puesto a pensar lo importante que era distinguir los hechos de las opiniones.
Eso es algo que el mundo anglosajón es una de las cosas como debatir, que les enseñan desde chiquititos, creo que aprenden a hacer debates estructurados y con tiempos y con argumentos, ¿no? Y con sustentos y con fuentes, cosa que nosotros realmente casi no lo enseñamos en nuestras aulas. Entonces, la gente asimila en el mundo latino que debatir es pelear, ¿no? Insultar. El que insulta más, ese es el que gana la pelea, ¿no? Entre los candidatos o entre los postulantes o entre quien sea, ¿no? En una conversación. Entonces nos falta un montón para llegar a tener ese nivel de pensamiento que se puede debatir sin necesidad de insultarse, ¿no? De bajar a ese nivel emocional de tener que insultar para sentir que he ganado, sino ganar con la fuerza de tus argumentos. Eso es algo que todavía nos falta un montón y creo que es bien importante enseñarle a nuestros chicos, y eso es algo que está totalmente a nuestro alcance, distinguir qué es un hecho fáctico, por así decirlo redundantemente, y qué cosa es una opinión sobre ese mismo hecho. Entonces, para una persona un hecho puede ser maravilloso, lo que dice un candidato A puede ser, la tapa, lo máximo de la salvación para el Perú, y el otro piensa y dice, pero este está en la época de las cavernas, ¿qué le pasa, no? Nos va a hacer retroceder, ¿entienden? O sea, lo mismo que dice una persona, las mismas palabras, se leen de diferentes maneras, con diferentes ideologías o diferentes puntos de vista. Eso es lo que nos falta quizás también, enseñarles a distinguir, ¿no? Sin tomar ninguna posición nosotros, enseñarles para poder argumentar, no tienen que saber distinguir la data de la interpretación o posible explicación hipotética de esa data. Yo creo que esa es una competencia que nos falta para poder llegar a ese nivel de manejo para la toma de decisiones. Pienso que eso nos falta bastante. Espero haberme ceñido el tiempo. Gracias. Sí, Lía, y yo me voy a robar 30 segundos, ni eso, pero para mencionar algo sobre lo que acabas de decir, bueno, varias cosas, creo que lo de opinión, ¿no? O sea, el objetivo y lo subjetivo es algo que se presenta naturalmente, orgánicamente. Muchas veces vamos a opiniones cuando pensamos que estamos hablando de, ¿no?, de lo que son hechos, cuando estamos mirando la data, porque estamos tan involucrados en la data. Una de las cosas que que vamos a incluir en un mini masters que vamos a tener pronto, una capacitación, pero es usar protocolos de data que ayude a organizar y estructurar ese proceso para asegurar que cada instante de mirar la data y analizarla no nos adelante a la interpretación antes de mirar los hechos, pero nos da oportunidad de como equipo reflexionar y mirar, o sea, cuando uno usa una estructura o un protocolo, como hemos usado en nuestro equipo varias veces, pero ayuda bastante a poder asegurar que esos no se mezclen, ¿no? Solamente quería comentar, yo sé, cállate, Rosana, perdón, ya. No, jamás, Rosy. Reinaldo, vamos cerrando un par de minutos para unas ideas finales, por favor. Bueno, algo que estaban comentando que era que por ejemplo, una de las técnicas que yo utilizo cuando voy trabajando o voy haciendo algunas entrevistas es que en el momento ya que voy realizando estas entrevistas, o mejor dicho, el momento que he terminado mi cuestionario, comienzo a elaborarme posibles preguntas para mis entrevistas. Y lo mismo pasa antes de hacer el cuestionario, es decir, al margen de todo el marco teórico y todo el tema de cómo voy conectando estas dimensiones, yo voy organizando siempre preguntas. Entonces lo que tengo después es 50 preguntas que las voy depurando y digo, esta podría entrar acá, esta podría entrar acá. Es un ejercicio que a mí me funciona porque me ayuda a ir ya conectando todas las preguntas ante posibles respuestas. Es decir, no espero que todas se ajusten a lo que yo quiero, pero me refiero a que posibles respuestas. Entonces ahí te adelantas porque hay muchas personas que recién se sientan y dicen, ya voy a comenzar mis preguntas. Y recién comienzas a pensar en las preguntas. En cambio, yo, mucho antes de que inicie este proceso, yo estoy anotando todas las preguntas que se me vienen a la mente. Y esto les va a ayudar a que ustedes estén reflexionando constantemente en lo que quieren. Respecto a lo que mencionaba Jaime,
Sí, no te podría ayudar con tantos aulas. La verdad que no tengo la respuesta de cómo poder monitorear tantas aulas. Si en un momento tengo alguna información de cómo están haciendo de repente los nórdicos o cómo están haciendo acá en Alemania, mi novia es profesora, te puedo pasar el dato, qué es lo que están haciendo, qué programa están haciendo. Lo que sí sé, por ejemplo, que ellos solamente utilizan, por lo menos en la escuela donde trabaja mi novia, solamente trabajan con Microsoft Teams y no utilizan Zoom ni Meet, no, porque ellos tienen una confidencialidad de los datos y de las caras para poder compartir. El tema de privacidad es muy importante para ellos, ¿no? Pero voy a indagar y por ahí, si me entero de algo, le comento a Roxana para que te pueda compartir. De repente hay una aplicación, algún software que ellos están utilizando y que te pueda servir, porque sin monitorear 100 aulas, yo con una ya estaba sufriendo, así que imposible. Bueno, lo que le mencionaría es que aprovechen este espacio o estos espacios que se generan, y algo que mencionaba Luis era importante, el tema de compartir la información, de generar esta red de conocimiento, de intentar proponerse, compartir también lo que ustedes vienen desarrollando y sobre todo publicar. Creo que nuestras publicaciones en educación son muy, pero muy pocas. Si ustedes revisan otros países, Chile, nada más, las publicaciones que tienen en educación, ellos han sacado ya textos enteros sobre el tema de la pandemia en diferentes regiones. Entonces, creo que podrían ustedes también juntarse y comenzar a profundizar en este tema, porque es la única forma en que nuestro país también pueda desarrollarse, a través de las redes, a través del cooperativismo, que es un término que al peruano a veces nos cuesta un poco trabajar. Trabajo cooperativo es un poco difícil, pero creo que es una de las posibilidades que la pandemia también nos puede acercar. Entonces, eso es lo que le diría, y bueno, y lo felicito por estar interesado en este tipo de temas, que yo pensé, la verdad, que cuando íbamos a hablar de espacio de investigación, espacio educativo, iba a venir, iban a asistir menos personas, pero veo que hay muchas personas interesadas y eso es bueno. Muchísimas gracias, Reinaldo, por tu presencia, por haber liderado la conversación el día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos una semana más. Quería compartir con ustedes nuevamente algunas fechas. El día viernes 2, que sería nuestro próximo café, es Viernes Santo. Sabemos que ustedes también necesitan el descanso, así que lo vamos a pasar para el viernes 9 y vamos a tener con nosotros a nuestra queridísima Doris Gerín. Hemos hablado ya del tema de abrazar las preguntas, hemos hablado de la data, ¿no? Y de los números como lenguaje. Hoy con Reinaldo hemos hablado de cómo preguntar, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias detrás de la forma de hacer estas preguntas? Y con Doris vamos a conversar sobre, bueno, ¿y qué es lo que queremos saber? Así es que va a estar sumamente interesante esa conversación. Anótennos, por favor, su calendario el día 9. Luego, Roxana y yo vamos a desarrollar el 23 de abril un mini master, que ya cerrando el tema de data, va a ser prácticamente un taller que vamos a compartir con ustedes sobre gestión de data. Y el día 7 de mayo volvemos con el laboratorio de ideas también para hablar del tema de data. Probablemente, Jaime, podamos ayudarte en el laboratorio de ideas a responder esa pregunta tan interesante y tan, digamos, central al trabajo que estás realizando. Nos declaramos admiradoras del trabajo de todos ustedes, sabemos de la labor tan grande, tan interesante, tan importante que hacen y su deseo de una mejor educación para todos. Los abrazamos muy fuerte y les deseamos un lindo fin de semana. Nos vemos dentro de 3 semanas esta vez. Que disfruten y que descansen. Muchas gracias, Reinaldo. Muchísimas gracias otra vez. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias a todos. Gracias, Reinaldo. Gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Gracias, Reinaldo. Chao. Gracias, Rosana. Gracias. Lindo verlos. Sí, siempre es lindo. Enrique ha estado calladito. Chao, Enrique. María Alejandra Sofía. Gracias. Chao. Y chao, Ralph. Gracias. Nos vemos. Gracias. Chao. Nancy. Ana Milagros. Gracias. Linda tarde.